Muy buenas noches, el placer de recibirlos nuevamente. Hoy más que nunca con tantas noticias financieras. Esta idea del sistema bursátil argentino hoy domingo, obviamente todo preparándose para la apertura de mañana. Pero hay muchas noticias políticas también. Amigo Sergio Berestein, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Claudio? Tu agenda del día. Hay dos temas muy importantes. ¿Cuáles son? El blanqueo ¿Y el otro? el blanqueo. Ah, bueno, empezamos por el primero. Háblame del blanqueo. ¿Por qué es tan importante políticamente? Hay dos dimensiones distintas, Claudio. Hay una cuestión y es cuándo el gobierno está lanzando esto. Es un momento crítico donde ya las medidas necesarias para corregir las distorsiones más importantes heredadas ya se hicieron. Hace falta que los resultados sean más nítidos, todavía no llegaron. Y en el medio el gobierno necesita algo más para reinventar expectativas, para que la gente diga, bueno, ahora sí, con esto sí va a volver a crecer. Con lo cual hay que ver cómo es recibido esto en el entorno político. Te interrumpo ahí, porque es un dato económico. ¿Es por la transparencia fiscal, blanqueo como lo quieras llamar, o por el uso que van a hacer de ese dinero de pagarle a jubilados que pueden demandar consumo? Como ellos tienen consumo postergado, dinamicen la economía por más consumo. Ese es el punto crucial. El gobierno está pensando en un paquete de estímulo. Y el estímulo va a estar dado precisamente con este dinero que llega a los jubilados. Por supuesto, es plata de los jubilados. Son juicios, acordate, que se han acumulado durante todos estos años y que seguramente una gran parte de ese dinero va a ir al consumo, casi todo. Al mismo tiempo, el gobierno lo que busca es generar otros estímulos hacia las provincias, por ejemplo. Tiene una connotación federal también. De este modo, si mirás el mapa político detrás de esta iniciativa, Claudio, tenés uno, un segmento muy importante de los votantes, los jubilados. Dos, un segmento fundamental para que esto sea aprobado y también para que tenga impacto federal, que son los gobernadores. Esa es la primera connotación. Sí. Y la segunda es medido si no sale bien. Bueno, es un riesgo muy importante porque el test aquí tiene un componente que es la confianza. Al margen de cuánto termine costando el blanqueo, la pregunta es cuánta plata va a venir. Esa va a ser una medida crítica para entender si el gobierno de Macri genera confianza, pero más allá de eso, el que trae dinero se pregunta, olvídate de Macri, puede gobernar 4, 8 años. Si gana otro partido más adelante, ¿qué riesgo tengo yo por traer ese capital? Con lo cual es un testeo para todo el sistema político, no solamente para este gobierno. Te acepto el riesgo y déjame meterte a mí en lo que vamos a revisar hoy como agenda económica. Es muy difícil hablar hoy con estadísticas, con balances. Churchill tenía una frase que era buenísima al respecto de las estadísticas, que las estadísticas son como las bikinis de una mujer. ¿Por qué? Porque te muestran cosas interesantes, pero no lo más importante. Con las estadísticas pasa exactamente lo mismo, y eso nosotros lo queremos reflejar. No nos podemos basar con lo que estamos viendo, necesitamos ver economía real. Para ver economía real va a ser el desarrollo del programa hoy. ¿Cómo le está yendo a este flujo de dinero? Como decía un pensador, no se genera riqueza imprimiendo billetes, sino por flujo constante de las empresas. Hay un ejemplo muy chiquito que me gusta dar. Mis padres me llevaron a Disney hace mucho tiempo, en 1979. 14 años tenía yo. ¿Sabes cuánto valía la entrada a Disney ahí? $5. Yo llevé a mis hijos en el 2005. ¿Sabes cuánto valían las entradas? No. $20. Hoy valen $65, $70. El mismo, Magic Kingdom. Lo que te quiero mostrar es que el dólar se deprecia ese valor. No generaron riqueza, pero si yo hubiese comprado esos $5 en acciones de Disney, hubiese multiplicado mi plata por 136 veces. Hoy serían cerca de 500. Si hago lo mismo con McDonald's, ¿cuánto valía un cuarto de libra con queso en el año 79? ¿Cuánto? Un cuarto de libra, 25 centavos. ¿Sí? Wow. ¿Cuánto vale hoy? $5. Pero si el cuarto centavo lo hubiese puesto en acciones de McDonald's, hoy hubiese multiplicado mi plata por 626. Lo que genera riqueza son las empresas, finalmente. No es tanto el dinero, etc. Por eso es necesario que vaya la economía real. Agenda del programa de hoy, Sergio. Vamos a hablar de economía real con Fausto Espotorno. Santiago Roca le va a hacer una entrevista. Vamos a hablar de economía real con Marcelo Elizondo, uno de los grandes expertos en exportaciones argentinas, a ver si el tipo de cambio que no ayuda hoy podemos reemplazar con infraestructura y otros aspectos la competitividad y productividad que necesita la Argentina. El diálogo con muchos inversores también, que vamos a tener, como el famoso Comprovendo, pero hoy apoyado con la próxima generación. Trajimos, nos arriesgamos, espero que salga bien, muchos chicos entre 14 y 16 años
que le transmitan lo que les preocupa a ellos de lo que viene en el mundo y en la República Argentina. ¿Te parece bien la agenda? ¿Puedo cometer un sacrilegio terrible? Dale, vamos. No criticar, pero hacer un comentario sobre esta frase de Churchill. Dale. Hay que diferenciar lo transitorio de lo permanente. Si mirás lo permanente, mejor los ojos, el corazón, no tanto lo que tapan las bikinis. Me mató, no puedo seguir. Señores, presentación de este programa. Stock Exchange. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias, Claudio. Vamos a innovar hoy un poco en lo que es el comprovendo. Vamos a hablar con un inversor que tiene experiencia, y vamos a preguntarle, nuestro invitado de hoy es Gabriel García. ¿Cómo te va, Gabriel? Hola, Santiago, ¿cómo estás? Bien, Gabriel es profesional, es contador, y sus primeros pasos comprando una acción, se lo vamos a preguntar y le vamos a decir, Gabriel, ¿cuál fue la llegada a la bolsa? ¿Por qué hiciste tu primera inversión no mirando la cultura que tienen todos los argentinos de comprar dólares, ¿no? Y esto fue un buen debut. Fue un buen debut, fue hace mucho tiempo, fue hace 40 años aproximadamente, de la mano de mi padre, que ya era inversor bursátil. Y sí, fue positivo. Me acuerdo que las primeras acciones, unas poquitas en aquel entonces, eran acciones de Celulosa Argentina. Y bueno, después con el tiempo fui persistiendo, y hace 13 años que ya me dedico full time a este tema, a venir todos los días y operar en el mercado de capitales. Ya tenés habitualidad operando en el mercado. Absolutamente, sí. Y cuando elegís una acción, comprarla, ¿lo haces por el estudio de un balance, por un rumor, por el mercado que te va dando esa mirada profesional? Hay un mix, no hay un único criterio para comprar un papel. Yo me baso un poquito, sí, en parte en los números de las compañías, que tratan de tener un estado de actualidad sólido, perspectivas más o menos sostenibles. También lo que tenga que ver con algo de análisis técnico, ver que no haya ningún factor que sea muy disonante, y lógicamente la actualidad política y económica del país y del mundo, ¿no? El análisis técnico, ¿lo usás para saber si realmente hay un upside o hay volumen que te va acompañando? El MACD, como dicen ellos, ¿cómo ves vos que está la compra? Básicamente por volumen. El volumen del papel es muy relevante, y después, bueno, también los indicadores de tiempo, cuando se altera alguna de las medias móviles, bueno, a veces es muy buena señal de compra. Eso para hacer trading. Para hacer un ciclo miras el balance, como recién me lo marcabas, ¿no? Sí, el balance es importante, pero no debemos dejar de lado que el balance es una foto del pasado, ¿no? Y el futuro es lo que realmente nos interesa, y el desempeño de la compañía futuro es lo que nos va a dar esa posibilidad de ese upside que estamos buscando. A ver, cuando tenés una utilidad importante, ¿tomás ganancia? ¿Te vas a un bono? ¿Te vas a una caución? Normalmente yo roto entre papeles privados. Pocas veces opto por títulos públicos. ¿No sos bonero? No soy muy bonero. Qué lástima, porque también tenías que haber hecho una experiencia, porque en épocas que el mercado no se mueve, vos tenés un rendimiento, por ejemplo, en un bonar, ¿no? Que te paga una buena renta, y mientras tanto después podés venderlo y volver a tu capitalización, que son las acciones, ¿no? Estamos de acuerdo. No te digo que nunca. He tenido títulos provinciales, he tenido algún título nacional, pero si tengo que poner un porcentaje es 90% títulos privados y 10% bonos. En la época de convertibilidad, ¿vos estuviste operando? Sí. ¿Ese fue el mejor momento bursátil o el mejor momento bursátil fue después del 2001? Bueno, hubo parte y parte, ¿no? Los dos fueron buenos momentos. Lo que pasa es que el timing fue muy relevante, porque si quedabas enamorado de algunos papeles, tuvimos después de los dos un gran movimiento bajista, y si no tomabas la decisión de que no era un cambio de sentido, no era algo coyuntural, bueno, las pérdidas podían llevarte todo lo que habías ganado y algo más.
Vos sabés que no te voy a dejar de decir esto. En la época de la convertibilidad, donde Cavallo era ministro de Economía, tuvimos una gran suba. Pero después vino el Merval de 900, donde hubo una caída importante. Fuimos de 900 a 250, lo que es el indicador del Merval. ¿Ahí te agarró desprevenido o fue tu primera mala experiencia? Bueno, yo había tomado la decisión de retirar una parte importante de lo que tenía acá en el mercado porque había comprado mi primera casa en ese momento, con lo cual había hecho un retiro relevante. No obstante, la parte que tenía acá me costó un poco más de un mes y pico tomar la decisión y soporté una pérdida relevante. ¿Sí? Claro, yo quiero marcar estas circunstancias porque es muy importante, ¿no? Cuando uno retira la plata es porque hace una compra. Y vamos entonces a la otra, que es el 2001, cuando salimos de la convertibilidad y vamos al éxito cuando el dólar va de 1 a 4 y los papeles vuelan, ¿no? Allí. Sí, es así. Podría trazar un paralelo con lo que creo que puede llegar a suceder el año próximo, ¿no? Quizás repitamos un ciclo de las mismas características. Un mercado que está como aletargado en este momento, quizás hasta lateral bajista, pero esperando que se concreten toda una serie de novedades económicas que potencialmente hagan eclosión segundo semestre de este año o probablemente a lo largo de todo el año próximo. Y bueno, y para cerrar esta conversación me gustaría ya mirar, no vamos a hacer futurismo, pero viene el blanqueo. Sí. Viene el blanqueo, se esperan lluvia de dólares. ¿Vos crees que el mercado va a ser protagonista? Yo espero que sí, yo espero que una parte, no significativa, pero para los volúmenes actuales del mercado, cualquier inyección más o menos importante de dinero va a darle una posibilidad de upside concreto. No hay tanto floating, digamos, disponible en compañías, y si viene algo de dinero del exterior, ya sea de fondos extranjeros o de inversores locales que tengan algo alocado en el exterior, realmente van a subir mucho los precios. Bueno, todavía somos país fronterizo y esto nos tiene ahí en stand-by, ¿no? Sí. Así que, Gabriel García, gracias por tu tiempo, por mostrar tu idoneidad y aprendizaje que hiciste en el mercado de Buenos Aires. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Gracias, Santiago, y vamos a tratar de seguir las instrucciones del inversor invitado que tuvimos hoy. Y vamos a hablar un poquito en este comprovendo, en este debate, con operadores, para ver cómo están viendo el mercado, pero después los vamos a exponer en la mirada del futuro del mercado. Chicos entre 14 y 16 años que van a plantear sus inquietudes. Yo dejo de hablar. Hola chicos, qué placer recibirlos acá. Pato, empiezo por vos. Mercado internacional, ¿qué hacemos? Porque hoy tuvimos, esta semana, dentro de todo, fue bastante positiva. Sí, fue muy positiva porque, bueno, más que nada por la inquietud de ver qué hace la Reserva Federal con respecto a las tasas. Y bueno, como ven, hay algunos datos que reflejan que posiblemente pudieran ser positivos, entonces el mercado está como descontando en forma anticipada esa situación, pero bueno, yo de acuerdo a la parte a nivel técnico, yo veo que, digamos, siempre hablo de momentum y de indicadores, que el mediano plazo, si bien está negativo, lo que empuja es el corto plazo, y yo tendría un poquito de cautela en esa dirección, porque se parece mucho a cuando vimos en diciembre el Santa Claus Rally, que el mercado subió una última etapa para marcar los cierres de fin de año y después, después cayó, ¿no? No te dejas llevar por esta semana, lo tomás más como un rebote que como un cambio de tendencia. Chicos, ahora viene la discusión entre varones. Primer punto que planteo, porque finalmente es noticia, es discusión. Puede ser que tarde o temprano el ANSES se desprenda del paquete accionario que tiene en Argentina de un montón de compañías que están en la pizarra. Tiene, creo que más o menos 92.000 millones de pesos. ¿Eso es bueno o malo? Si miro el largo plazo.
Gustavo. A priori es bueno y mirando a mediano plazo, porque lo que hace es entregar esas acciones al mercado. El mercado es un poder aleccionador, es un poder disciplinador en el sentido de que va a ir a buscar la eficiencia constantemente. Ahora, en un mercado tan chico como el argentino, quizás predominan otros temas a corto plazo y hay que tener muy en cuenta cómo se desprende de esa tendencia, ¿no? Si son a través de licitaciones públicas o va a poder forzar, digamos, una oferta en el mercado no deseada. Ahora, del punto de vista fundamental, Rubén, te traslado pregunta con opinión, el hecho de que el 30% de una compañía vale mucho más que el valor ordinario, porque tiene derecho a directores, votos, etcétera. Por lo tanto, para el valor fundamental de la compañía, como dice Gustavo, puede ser bueno. Ahora, el corto plazo de mercado puede profundizar una oferta, quizás para aprovechar. Sí, está bien, pero hay que tener en cuenta, la clave pasa por lo que decía Gustavo, de qué manera se va a producir este proceso. Recordemos que lo que acumularon las AFJP a lo largo de 14 años es lo que está en juego ahora. Y en el momento en que se sancionó esa ley, ningún fondo podía tener más del 5% de participación de una compañía. Esto que ahora se da es porque vino la estatización. Una sola copó la de todos. Y claro, bueno, y no creo que ahora haya una venta de un paquete para que se vuelva a producir una situación similar. Por lo cual yo creo que va a haber una atomización y me parece que el gobierno va en contra de sus propios intereses. Pensemos que estamos manejados por gente que conoce de mercados, que conoce muy bien la economía y que seguramente no va a hacer algo que vaya en contra de sus propios intereses y de los jubilados, porque justamente todos estos fondos van a ser para privilegiar o para pagar juicios a los jubilados o mejorar las jubilaciones. Entonces, creo que esto va a venir enganchado con, por ejemplo, una mejora de la calificación del país, nuevos jugadores que quieran entrar, y ahí está la materia prima para ese nuevo mercado. Entonces el debate, como dice ella, pero en este caso en Argentina distinto, va a estar centralizado en el corto plazo una dinámica y en el mediano y largo plazo, obviamente, otra dinámica. Te dejo a vos, Manu, otra de las noticias de la semana es esta transparencia fiscal, para no llamar blanqueo. Sí. Esto va a traer, sin duda, dólares al mercado. ¿Lo vamos a ver en nuestras pizarras? Sí, yo calculo que sí, que gran parte, si es exitoso el blanqueo, va a entrar en activos financieros lo que termine entrando. Se están hablando de cifras que desde mi punto de vista quizás son algo exageradas. Habrá que ver finalmente quién tiene la razón, pero creo que gran parte del dinero finalmente del blanqueo, de esta exteriorización de capitales, lo que termina ingresando, porque recordemos que parte de ese dinero puede ser un blanqueo que quede en cuentas del exterior, si simplemente es la declaración. Es recaudatorio. Exactamente, pero lo que termina ingresando creo que sí, que va a tener repercusión en activos financieros básicamente. Lo que están discutiendo, y ahora se acabó la parte fácil, ahora viene la parte difícil. Pregunta final, todo lo que estamos discutiendo ahora, contexto internacional, participación del ANSES, blanqueo, lo que fuera, ¿está contenido en los precios? Yo creo que no. ¿Forma parte de los, no forma parte de los precios? ¿Es una dinámica nueva a partir de estas noticias? Yo creo que sí. Yo me quedé con el tema de lo del ANSES, ¿sí? Y el mediano y largo plazo, Claudio. Y me ponía a pensar algo. ¿Quién va a ser el comprador? Porque si entra capital de afuera a comprar esos activos, ¿no? Entramos de vuelta a jugar en la volatilidad de estos capitales el día de mañana. Entonces no sé si a mediano plazo va a ser bueno. Yo me pongo a pensar. En un sistema donde antes había FJP, sí, eso era buenísimo. Pero ahora hay que ver, y ahí va la pregunta, ¿quién va a entrar en esos activos, en esas acciones, en las compañías? Ese es un buen punto. Quizás el gobierno, juntamente con esto, aparezca algún otro instrumento que posibilite que de alguna manera se generen fondos que provengan algún tipo de rentabilidad. Fomentar seguros de retiro, por ejemplo. Eso me parecería o administradores de carteras específicos. Exactamente. Yo creo que por ahora lo que conocemos es solamente una pata de una mesa que no tiene una sola pata. Gustavo, ¿algo para agregar? No, de la exteriorización de capitales, tomemos el ejemplo de Chile, una economía más chica que la Argentina, con un costo del 8%, que no es bajo, logró recaudar 20.000 millones de dólares el año pasado. Pero el caso de Brasil, un fracaso, donde aplicó un impuesto más un punitorio, al 33%, digamos, no recaudó nada y lo tuvieron que suspender, con lo cual una alternativa en el medio que priorice por ahí los inversores más chicos podría ser un aliciente como para exteriorizar los capitales. Obviamente que son bienvenidos en época donde las reservas de libre disponibilidad son muy exiguas. Gracias, chicos. Perdón. No, si querés, bueno, nada más que, bueno, en esta etapa, quizás por el tema local, es un cambio de dirección que se está produciendo en los commodities en general, y bueno, eso puede traer, digamos,
buenos vientos para los emergentes, para Latinoamérica. Entonces, bueno, en ese contexto veo que el mediano plazo y largo plazo es positivo para acá. Primera conclusión, independientemente de que van a sacudir el árbol por un par de semanas con estas noticias, parece que el contexto local favorece más que el contexto internacional. Pero ustedes se están preguntando, estas caras jóvenes, ¿qué hacen aquí? Ustedes saben que el sistema bursátil argentino apoya mucho al Prodibur, programa de difusión bursátil, donde muchos chicos, colegios, quizás universidades y muchos inversores en particular, compiten en una cartera virtual tratando de aprender de ello, y el que saca más plata finalmente luego de un tiempo es el ganador. Ustedes son participantes de este Prodibur, representan en este caso al Colegio San Andrés, así que bienvenidos chicos, tranquilos. Sí. Vamos a hablar de guita acá, nada más que de guita, no se preocupen. Alguno al azar, ¿dónde nace de ustedes la curiosidad de hablar de plata a la edad de ustedes? 16 y 14 años, ¿verdad? ¿Alguien? ¿De dónde sale? ¿Puede un chico hablar de plata? ¿Está bien? Bueno, yo personalmente creo que sí, es importante. Todo el día yo me manejo con plata, yo me manejo con eso que se maneja la gente, y uno tiene que saber más o menos lo que habla y preguntar y informarse. Siempre es bueno. A mí siempre más que nada la curiosidad me despierta eso de empezar a hablar del mercado de valores o de la plata en general. Es la curiosidad del día a día de por qué los precios suben, por qué los precios bajan, por qué pasa con, no sé, con la bolsa, qué significa. Eso es lo que me despertó. Tomás, aprovecho ya que tenés el micrófono. Acá tenés 4 profesores, además universitarios, además operadores. Su dinero lo tienen acá invertido todos los días. Saben los 4 lo que es ganar, saben lo que es perder también. ¿Qué les preguntarías? Bueno, yo tengo una pregunta que tiene que ver con el riesgo país, que es si al salir de default el riesgo país baja o bajó, si se vio reflejado eso en las inversiones que recibió la Argentina. ¿Se trasladó a la bolsa? Sí, claro. A ver, arranco. Sí, porque el riesgo país básicamente significó una suba en el precio de los bonos argentinos, y en realidad para que Argentina saliera de ese default tuvo que colocar colocó 16.500 millones de dólares en el exterior, por el cual recibió muchísimo más dinero de ofertas, más de 60.000 millones de dólares. Más allá de que ese número puede estar un poco inflado, en realidad sí significó un ingreso importante de dinero para la Argentina y una suba fuerte en el precio de los activos. Básicamente de eso se trata el riesgo país. En la medida que el precio de los bonos sube, Manu, rendimiento baja. Me subo porque creo que acá se generó conflicto en las caras. Me subo a la pregunta de Tomás. Pero en la economía real todavía no se trasladó. Exactamente, hay 2 etapas. Creo que la primera etapa es la financiera. Es cierto, como bien decías, toda vez que el riesgo baja, los precios suben, o al revés, los precios suben, el riesgo, por lo tanto, está bajando, facilitó la refinanciación de muchas de las deudas de compañías y sobre todo de provincias que salieron al mercado a buscar dinero, el faltante que no lo tienen. Ahora, la inversión real está pendiente en función de lo que se ve desde afuera, que Argentina tiene una cuenta pendiente, que es ordenar su macroeconomía, es decir, estabilizar la inflación, porque las tasas de interés del 35-25% no permiten una inversión real productiva, porque la inversión financiera hoy te deja libre de riesgo mucho más dinero en el bolsillo. Entonces, eso me parece que es lo que va a venir, es una etapa de estabilización en la macroeconomía y en donde estamos apuntando al segundo semestre en una recuperación del PBI y apuntando al 3-3,5% para los 2 próximos años. Buena respuesta, espero Tomás que haya quedado satisfecho. Prestale el micrófono a alguno de tus compañeros, a ver. Yo tenía una pregunta que estuvimos discutiendo en clase el otro día, soy Federico, y está relacionada con los LEVAX, y estamos viendo, ni nos pusimos de acuerdo en la clase, es qué costo tienen los LEVAX para el país si no logran estabilizar el dólar, y cómo sería, si emitir, qué costo puede tener en la economía real. Linda pregunta para vos, Manuel, que estás todo el tiempo con esto, es un problema. El dólar en realidad creo que ya dejó de ser un problema la estabilización en términos de la devaluación, ¿sí?, de nuestra moneda, sino todo lo contrario. Creo que hoy el Banco Central está preocupado por lo otro, por lo contrario, que es la apreciación del peso, ¿sí?, que el dólar esté demasiado barato, porque eso juega en contra de las exportaciones, de la actividad en general de nuestro país. Entonces creo que el Banco Central de a poco va a ir bajando la tasa. Lo que le preocupa al Banco Central creo que dejó de ser la devaluación de nuestra moneda, sino que es la inflación.
Ese es el principal problema, porque a medida que hay más inflación, en realidad todavía se aprecia más, pero en términos reales, nuestro tipo de cambio. Entonces creo que el Banco Central, lo que hace es seguir una inflación que ellos llaman inflación subyacente, ¿sí? Inflación núcleo, donde no se contemplan los aumentos que hubo en relación a ajustes tarifarios, precios que estaban retrasados, y en la medida que ve que eso va bajando, va a ir desarmando, bajando la tasa de interés y desarmando el stock del LEVAC que tiene acumulado. Manuel, ahora sí. te interrumpo Sí. yo. ¿Vos crees que en este partido, que bien lo estás describiendo, lo empieza a controlar el gobierno? Creo que en realidad sí vamos a bajar de la inflación del 4% promedio post devaluación. Lo que no me queda claro es si vamos a bajar del 2% mensual que teníamos en 2015. Eso es lo que no me queda claro. Yo entiendo que el Banco Central está desarmando la cuestión de las LEVAC, porque también un tema que empezó a complicar la suba de tasas y la fuerte o la alta tasa de interés que había es la actividad económica. La recesión. ¿Quedaste conforme con la respuesta? Vale. Contanos. Agustín, ¿consideran que con el actual tipo de cambio el país es competitivo internacionalmente? Y si no lo es, ¿a cuánto debería estar el tipo de cambio? Papá, pregunta directa. Para mí es para Nefa esta. Conociendo a Nefa. No, este no es un tipo de cambio competitivo. De hecho, el gobierno se muestra preocupado, como bien decíamos acá, toda vez que baja de 14 pesos sale a recomprar, digamos, algunos dólares. Hoy, después de la devaluación de diciembre, el 17 de diciembre, tenés un tipo de cambio en términos reales, es decir, si le computás la inflación nuestra y la inflación de los países con los cuales comerciamos, estamos en un nivel competitivo más bajo. Entonces no le sirve a la Argentina. Ten en cuenta que hoy el tipo de cambio real, el competitivo, está por debajo de cuando Fábrega en enero del 2014 tuvo que devaluar 23% en 2 días, ante la urgencia, la necesidad del momento. Las economías regionales vuelven a estar sufriendo. Yo estoy optimista a mediano plazo. Yo creo que va a alcanzar el 2% mensual y lo va a bajar. Lo va a bajar al 1,5% posiblemente, que es una tasa anualizada del 20% anual. Vamos al Benjamín, al más chiquito de bueno, Nicolás. Me llamo Nicolás y bueno, mi papá es americano y tiene 70% de su portfolio lo maneja en Estados Unidos y el 30% afuera de Estados Unidos. Entonces, o sea, si ganaría Donald Trump, el candidato republicano, ¿cómo afectaría a la bolsa americana? ¿Qué cambios estarían dando? Qué buen punto. Déjame, ¿ustedes en clase en serio discuten eso de las LEVACs y se pelean? Mirá buen título. Y es verdad que te preocupa. Es muy bien, muy buenas las inversiones. Discuten de política, ¿qué puede pasar? Creo que va pintada para vos la pregunta, ¿qué pasa si sucede? Perdón, chicos. Sí, bueno, si gana Donald Trump, más que nada por ser del Partido Republicano, bueno, siempre favoreció el Partido Republicano a los emergentes, pues siempre coincidió con suba del petróleo, suba de los commodities. Si lo mirás en el 2003 con la Guerra del Golfo también, siempre coincidió mucho también con alguna guerra o alguna cosa que también trajo suba de commodities, y con los commodities como los tenemos hoy, que están haciendo un piso de largo plazo, bueno, eso puede ayudarnos a nosotros en el caso de Trump, y bueno, en tal caso a Estados Unidos quizás... Necesito interrumpirte porque me quedó algo. Diferenciaste Trump y Partido Republicano, como que es más importante el partido que la persona. ¿Es así? Sí, yo lo veo... ¿A pesar de la personalidad de este tipo? A pesar de su personalidad, porque yo lo veo como que es muy avasallador, en su personalidad, pero a la larga o a la corta, digamos, los lineamientos generales nunca cambian para un país, es decir, hay muchos aspectos y principalmente la guerra de monedas que hay, y ese punto es el más importante, creo que por encima de quien gane, incluso que gane un demócrata o un republicano, el tema de la moneda es el punto básico hoy en el mundo, ¿no? Chicos, muchísimas gracias. Vamos a seguir intentando con esto, en la discusión. Gracias por sus preguntas. Ahora, antes de despedirlo, no me puedo ir del compro-vendo. 30 segundos tengo cada uno. ¿Alguna orientación de inversiones? ¿Un portafolio de inversión, Manu, para esta semana? Qué complicado. Para esta semana yo sigo apostando en este caso, por bonos dólar link provinciales. Hay algunos que tienen tasas interesantes y creo que, yendo a esto que decía, el Banco Central baja tasa, me parece que la intención es que el dólar empiece a moverse un poquito más. Rubén, ¿le ganas algo a tasas dólar link provinciales? Creo que todavía voy a algún bono que ajuste por tasa de interés, aprovechando estos últimos momentos. Hay una cosa que es importante, por ahí uno de los chicos había preguntado por el costo de las LEVAC, el déficit cuasi fiscal. La política del Banco Central, que parece que para bajar ese costo ahora va una suba de los encajes
también es una Para cosa para tener en tenerlo presente. Gustavo, 30 segundos. Sí, algunos bonos que tienen momentos son aquellos que están ajustados por Badlar, que son el sustituto para aquellos inversores extranjeros que no pueden entrar en las licitaciones de LEVAX sin quedar el dinero acá en Argentina. Tienen demanda, más Tienen teniendo demanda. en cuenta la exteriorización de capitales. Señores, de acá, muchas gracias, chicos, a todos. De acá vamos a hablar esto de economía real que le queríamos plantear a ustedes. Lo vamos a hablar con Fausto Espotorno y también con Marcelo Elizondo, titular de la agencia DNI, porque queremos saber cómo viene la economía real, si estamos exportando en serio, si estamos generando divisas en serio, si se puede pensar en el largo plazo en Argentina. Pero ya que los tengo acá, ayúdame con esto. ¿Qué le preguntarías vos, ya que te gusta tanto la economía, a nuestro amigo Elizondo? Ayúdame con una pregunta. Bueno, yo le preguntaría cómo la crisis brasilera está afectando a la Argentina. Bueno, la dejamos planteada. Chicos, de nuevo, muchísimas gracias. Nosotros entonces seguimos de esta manera. Stock Exchange. Muy interesante, espero que les haya servido este debate con la nueva generación del mercado de capitales. Ojalá nos supere, que hace falta. Pero al inicio de este programa habíamos dicho que íbamos a hacer mucho hincapié en la economía real, porque finalmente nuestros paneles contienen empresas. Y las empresas no dependen tanto ni de ni el balance, ni de lo que pasó, ni de nada, sino de las expectativas reales que despierte la economía real. Y es un honor recibir a Marcelo Elizondo, titular de DNI. Muchísimas gracias por venir. Gracias por la invitación. Te toca el duro trabajo de llevar a tratar de interpretar nuestras pizarras de cómo nos está yendo en la generación de divisas reales. Y te quiero presentar esta pregunta en dos casos que me pasó finalmente en la economía real. La primera, vengo de Neuquén y me mostraban el proceso de la fruta, desde lo que cuesta hacerla hasta lo que cuesta exportada afuera, de $1 a 4, en el medio todo logística y gastos, si querés, muchas veces burocráticos. Y en Mendoza, donde me sorprendió, donde que se están llevando el vino a granel directamente para producirlo o en Estados Unidos o en otro lado, porque acá no somos competitivos. Háblame de esa competitividad argentina, ¿cómo hacemos para recuperarla? Pues es que entre las distintas actividades que yo llevo adelante, una es trabajar con un grupo de investigación en el ITBA, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Y ahí trabajamos en algo que llamamos la mesoeconomía, que es lo que está en el medio entre la macroeconomía, las variables, y la microeconomía, que es lo que haces adentro de la empresa. La meso es la relación de la empresa con su entorno inmediato. Ahí tenés proveedores, tenés clientes, tenés infraestructura necesaria, tenés las autoridades públicas locales, tenés las fuentes de recursos humanos. Lo que estás planteando es la dificultad que hay en la mesoeconomía, la falta de competitividad que hay entre la empresa y el destino final de su producto, sea doméstico o sea internacional. Ahí hay mucha ineficiencia, hay muchos bolsones de improductividad en la Argentina. En algún caso, origen sector público. Hay costos vinculados con regulaciones, con problemas de infraestructura ineficiente. Doble imposición, ¿no? De provincia a provincia. Y municipios. Y municipios. Y en otros casos problemas directamente de falta de organización del sector privado. Hay fallas de mercado. El sector privado tiene en la Argentina muchas veces problemas de ordenamiento de la cadena de valor. Y bueno, todo eso termina explicando por qué el producto es tan barato cuando surge como producto primario y tan caro cuando llega a la góndola. ¿Cómo hacemos para dar vuelta a eso? Porque generalmente cuando te consultan, todos hablamos del tipo de cambio, si somos competitivos, etcétera, pero en realidad no es tan relevante el valor del dólar, sí es muy relevante el costo de nuestra infraestructura. Bueno, ¿cómo hacemos? Ahí nosotros recomendamos mucho a las empresas invertir en el ámbito mesoeconómico. Hay un profesor inglés con el que yo trabajo intelectualmente mucho, que se llama John Kay, que dice que hay 3 grandes atributos para competir internacionalmente. El primero es la arquitectura, y la arquitectura es la capacidad de desarrollar vínculos estables, sistemáticos, constantes con los demás miembros de ese entorno mesoeconómico, con los proveedores, con los clientes, con los que te dan los servicios necesarios para la producción. Invertir en ellos, no concebir la relación con los miembros de la cadena más inmediata en términos de compro, pago y terminó, sino trabajar juntos en decisiones de inversión comunes, en proyectos a mediano plazo comunes. Es como asociar al camionero que me lleva, que me transporte a, no sé, la fruta. Es dejar de entender al cliente como cliente o al proveedor como proveedor y entenderlos como socios.
empezar a concebir relaciones de tracto sucesivo con ellos, y eso facilita mucho la corrección de esos bolsones de improductividad. Pensemos en la Argentina y en la economía real, el fundamento nuestro. Cuando un inversor elige una acción, lo que está comprando es que esa empresa tenga un flujo futuro mejor. ¿Cómo nos ves ahí? ¿Tenemos mucho para mejorar y vamos a mejorar? ¿O Argentina ya tiene un problema de infraestructura tan serio que vamos a vivir de veranito en veranito, pero nunca de desarrollo permanente? A veces cuando uno toca fondo tiene la ventaja de que reacciona por necesidad si no lo hizo por convicción. La Argentina tiene un problema de infraestructura muy serio. Vos pensá que nosotros tenemos la mitad de los kilómetros de carretera asfaltada en relación al territorio que tiene Brasil. 25% de lo que tiene España. Pensá que no tenés serios problemas de abastecimiento de energía eléctrica o gasífera hoy porque la economía hace 4 años que no crece, pero ni bien vuelvas a crecer, tenés problemas serios surgidos de un pilar muy débil que tiene la economía argentina hace muchos años, que es la tasa de inversión. Tasa de inversión pública y también tasa de inversión privada. La Argentina tiene una tasa de inversión que apenas supera 17 puntos del PBI. El promedio en la región en la que estamos es 21%. Los países asiáticos que más avanzan en esto tienen casi 30%. Cuando uno habla de inversión, a veces cree que es solamente inversión pública, infraestructura. También estamos hablando de problemas de inversión privada, pero probablemente sea uno de los nudos de más urgente necesidad la cuestión de la inversión. El gobierno está tratando de enfocarse en eso. Por supuesto, para eso hay que corregir los problemas macroeconómicos, hay que dar ciertas condiciones de previsibilidad, de estabilidad y también auxilios financieros. Me parece que se está rumbeando. A ver, pero todo eso de infraestructura, no sé, hacer más anchas las rutas, trenes, etcétera, todo lo que necesitas, energía, para tener una infraestructura más cómoda, lleva 5, 6, 10 años. ¿Están las empresas, la sociedad argentina preparada para aguantar 10 años? Probablemente no. En la Argentina tenemos un serio problema de ansiedad que busca rápidos resultados y no está dispuesto a pagar los costos para obtener esos resultados. Miramos los debates que tenemos hoy. Todo el mundo quiere corregir el problema de la inflación, por lo tanto, implícitamente corregir el problema fiscal. Pero que nadie se perjudique en aquello de lo cual se vale que alimenta el déficit fiscal. Entonces, me parece que hay un problema de valores predominantes que hace que entendamos cómo funcionan las cosas. Pero bueno, ahí tenés el rol de los líderes políticos, que tienen que hacer más docencia, el rol de la generación de consensos, lo que se llama capital social, los políticos, los sindicalistas, los líderes empresariales, los formadores de opinión, y el rol de las propias empresas. La verdad es que hoy, a diferencia de lo que pasaba hace 10 o 20 años, dependés menos de las soluciones únicas. Hoy tenés problemas de comunicación y ya va a haber algún avance tecnológico que te permita superar la ineficiente y en muchos casos paupérrima oferta de servicios de comunicación, por ejemplo telefónica, que hay en la Argentina. Entonces me parece que también hay que agudizar el ingenio y buscar soluciones alternativas. En muchos casos eso hoy te lo permite la tecnología. Marcelo, se te acabaron las preguntas fáciles. Escuchaste recién a los chicos y uno estaba altamente preocupado por nuestra relación con Brasil y lo que puede pasar en Brasil y nuestro intercambio comercial con Brasil. Problema serio. Brasil es el principal socio de la Argentina en términos de exportaciones que van hacia allá y de importaciones que vienen desde Brasil. Brasil, con una crisis económica, este año la economía va a decrecer otra vez cerca de 4 puntos, el año pasado decreció 3.8. Brasil está cayendo como destino de exportaciones argentinas de manera aguda. Las exportaciones en el primer cuatrimestre del año en la Argentina están en el mismo nivel que el año pasado, pero Brasil cae en 20%. Si no fuese por Brasil, las exportaciones estarían creciendo. ¿Reemplazamos Brasil por otro mercado o ese mercado no lo tenemos? Hoy están creciendo exportaciones a destinos no tradicionales, como Vietnam, como Indonesia. Mucha presencia de mercados nuevos de Asia emergente, algo del norte de África. Me parece que, por un lado, se está produciendo algún movimiento. Brasil no va a dejar de ser el principal destino de las exportaciones argentinas, pero habrá que esperar por lo menos 1 año y medio para que se recupere. Es bueno empezar a hacer inteligencia y research para encontrar oportunidades en otros mercados latinoamericanos, sobre todo para la industria argentina, Colombia, México, y en otros mercados más lejanos, en los cuales las soluciones tecnológicas hoy te permiten llegar con oferta que la Argentina, si mejora un poco en calidad y en volumen, tranquilamente puede generar buenos negocios. Última pregunta, 30 segundos te pido, que tengo que cerrar. Pregunta traicionera finalmente. Con todo lo que conoces, que seguís las exportaciones y las importaciones argentinas, te pongo Argentina como si fuese una acción Argentina Sociedad Anónima.
Con el diagnóstico de hoy, viendo quiénes están ejecutando los cambios que hace falta, ¿comprás o vendes Argentina? Compro Argentina. Primero porque la Argentina empezó un proceso de reconversión y de corrección. Hay otros que todavía no empezaron. Y segundo, porque la Argentina tiene un enorme potencial. Compro en algunos rubros, no en todos, pero en muchos rubros compro y creo que lo hago muy confiado. No, te traicioné. ¿Cuáles son esos rubros para alentarnos? Sobre todo agronegocios. La Argentina ahí tiene mucho para hacer. Hoy el 70% de las exportaciones argentinas ya son agronegocios. Hace 10 años eran el 50%, hoy el 70%. Después servicios, me parece que ahí va a haber un salto muy importante con avance tecnológico y con inversión. Y algunos otros rubros que tienen para despegar. La minería es uno de ellos, la infraestructura es otra. Marcelo, un honor tenerte aquí. Gracias por la invitación. Espero que les haya gustado este valor agregado que nos dejó, repito, de economía real. Y como vamos a seguir con economía real, le voy a prestar las cámaras a Santiago para que hable precisamente con Fausto Espotorno para entender un poquito más la macro. A través de la red Agentes Miembros del Merval, acceda a una amplia variedad de valores negociables y operaciones en el mercado de capitales. Caja de Valores Sociedad Anónima, Central Depositaria Argentina, integrante del Sistema Bursátil Argentino al servicio del mercado de capitales, brindando confiabilidad, seguridad, privacidad y eficiencia en el registro, administración y custodia de valores negociables. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, estamos con Fausto Espotorno. Vamos a estar hablando de la macro, de la tasa de interés, la monetización, tratando de ubicarnos cómo es el comportamiento que tenemos económico hasta el momento y también vamos a hablar del blanqueo. ¿Qué tal, Fausto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto recibirte. Fausto, si nosotros vamos a la macro y vemos que estamos analizando monetización, inflación, y ver qué pasó realmente con el déficit fiscal tan alto que obviamente lo bajaron, pero ahora vuelve otra vez a tener 2 puntos hacia arriba. Mira, el déficit fiscal es probablemente el mayor problema que tuvo la economía argentina en su historia. O sea, el Estado es como cualquier persona. Si va a tener pérdidas durante un periodo es porque tiene que tener ahorros en otra parte para compensar esas pérdidas, ¿no? Cuando el Estado tiene déficit, o sea que los gastos son superiores a los ingresos, tiene que emitir deuda. Y la idea es que esa deuda en algún momento se repague con los superávit que tenga en otro momento. Si vos miras la historia económica argentina desde 1860 para acá, prácticamente nunca tuvimos superávit fiscal, excepto los últimos años, los primeros años del gobierno de Kirchner, donde ahí la devaluación y el default te ayudaba a tener un superávit fiscal, y algún año perdido más en la historia argentina. Pero en general el Estado siempre perdió plata. Y el resultado de eso fue que el Estado siempre buscó financiarse. Entonces, ¿cómo se financiaba? Primero con deuda. Después, como nunca tenía superávit, no la podía pagar, terminaba defaulteando. Después con emisión monetaria, y eso generó inflación. Después, para frenar la inflación, cada tanto se volvía la deuda, hasta que defaulteabas. No por nada, Argentina históricamente tuvo en los últimos 50 años siempre inflación elevadas, elevadísimas, y 5 defaults. Después ahorro forzoso, plan Bonex, todo el no pago continuo del Estado. Y eso fue castigando continuamente el ahorro de los argentinos. Ahora, si nosotros decimos cómo se corrige el déficit, bueno, acá Aranguren hizo el tarifazo justamente es un problema fiscal, no de aumento de tarifas. Es un doble problema. A ver. En primer lugar, teniendo lo que hablamos recién del déficit, el déficit fiscal de este momento es tal vez el peor de la historia. No en tamaño hemos tenido tan malo como este en el 89 y en el 82 cuando estábamos en guerra. O sea, hay que tener en cuenta que la última vez que tuvimos un déficit así fue o hiperinflación o guerra, o sea, una crisis económica. Pero además, este déficit se da con una presión tributaria como nunca tuvo la economía argentina y con un gasto público como nunca tuvo la economía argentina. Y eso es muy complicado porque le deja poco margen de maniobra al Estado. Si vos tenías un déficit de este tamaño en el 89, como la presión tributaria era muy baja, por ahí subiendo impuestos podías resolverlo de alguna manera. Eso no pasa hoy. Entonces, la primera medida y más obvia es bajar los subsidios. Exactamente. Y te digo, ¿por qué tiene doble impacto? Porque ahí tienes doble problema además. Bajar los subsidios y aumentar las tarifas para reducir el impacto fiscal, pero además tienes otro problema más grave y es que no se estaba invirtiendo en energía.
Y eso generaba corte de luz, no solo para las familias en verano, que es muy molesto, pero además para las empresas en la época de producción, con lo cual se cortaban las plantas, se cortaba la producción, etc. Así que había un doble problema, porque se trata de resolver con el tema tarifas, pero el fiscal es claramente uno, ¿no? Ahora, yo te llevo ahora al tema realmente donde la gente está muy preocupada, ¿no? Si vos tenés precios nuevos con salarios viejos, sí, y tenemos el reclamo justo de los trabajadores, sí. Y acá el problema está que la inflación sigue siendo un problema de los empresarios porque ellos quieren cubrirse con aumento de precio, y el otro punto es el trabajador pide más salario, y acá es el huevo o la gallina, ¿no? Sí. ¿Cuál es el tema para solucionarlo? Claro, el problema es esa confusión que tenemos los argentinos de que pensar que la inflación es un problema o de los empresarios que suben los precios o de los sindicatos que piden aumento de salario. Y esos son mecanismos de transmisión de la inflación, pero no son la inflación. La inflación es un problema de la cantidad de dinero que hay en la calle, ¿no? Milton Friedman, premio Nobel de Economía, decía que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Y eso para mí es clave entenderlo. La inflación no es un problema de que los empresarios suben los precios o una carrera, sino es un problema de que hay demasiado dinero y que lo que pierde valor es el dinero. Entonces, como el valor pierde dinero, el dinero pierde valor, perdón, todos los bienes suben. Entonces es un problema puramente monetario. Después sí vemos los mecanismos de transmisión de que el empresario quiere tratar de protegerse y sube los precios, y el sindicato quiere proteger el salario y sube los salarios. Pero esos son mecanismos de transmisión. Cómo eso se batalla por ese crecimiento de la inflación y no salir perdiendo. Pero no es la inflación en sí. Ahora, la absorción que está haciendo Federico Sturzenegger es muy bueno para sacar plata del sistema de la calle, como vos dijiste recién. Ahora, esta tasa de interés condiciona el tipo de cambio. Claramente. Y el tipo de cambio se atrasa, no se puede exportar porque no es competitivo. Bueno, es que el gobierno ha decidido en este momento usar una cosa que Argentina no ha usado mucho, que es la tasa de interés como ancla y no el tipo de cambio, ¿no? Históricamente en Argentina lo que pensamos es el dólar, bueno, controlamos el dólar, la convertibilidad, la tablita Martínez. Entonces, siempre políticas, las antiinflacionarias fueron tratar de congelar el tipo de cambio y frenar la inflación de esa manera. Esta vez el gobierno lo que trata es controlar, anclar la tasa de interés, que según la literatura debería ser, es más costosa al principio, pero mejor a largo plazo, ¿no? Porque desancla un poquito el dólar de la inflación. Ahora, es verdad lo que pasa, cuando vos subís la tasa de interés muchísimo, como hoy está, bueno, ahora bajó un poco, pero venía en 36%. Pero 35, 25. 35, 25 lo mismo, pero 35, pero vamos a hacerlo en 36 para que es fácil de calcular. 36 es básicamente 3% mensual. Claro. 3% mensual, con un dólar estable, es 3% en dólares. Hoy en el mundo, 3% en dólares lo conseguís en un año en un país desarrollado con suerte. Ahora estás obteniendo acá 3% mensual en Argentina en dólares, es un golazo. Y eso te va a generar una mucha entrada de dólares y te ha mantenido el tipo de cambio bajo, justo en el momento en que entran los dólares de la cosecha. Por eso es que está batallando el Banco Central para que el tipo de cambio no baje más, ¿no? Ahora, blanqueo, van a entrar más dólares. Bueno, exacto. Ahí tenemos otro problema. Exactamente. Dado eso, volvamos a los dos puntos que hablamos hasta ahora. Claro. El gobierno, ¿qué problemas tiene hoy? De corto plazo, la entrada de dólares, tiene demasiados dólares. Y por otro lado, sí tiene un problema fiscal. Entonces, si vos decís, tengo un problema fiscal y tengo un problema de que me entran, y no de dólares, por así decirlo, uno pensaría que el blanqueo va a estar apuntando a resolver más el problema fiscal que la entrada de dólares. Porque la verdad es que dólares no se necesitan, pero sí se necesita resolver el tema fiscal. Entonces me parece a mí que el gobierno va a tratar de estimular con este blanqueo que mucha más gente entre al blanqueo de tal manera de recaudar más, ¿no? No tanto que entren los dólares en sí, ¿no? Ahora, crecimiento en la Argentina, con toda la coyuntura que tenemos, ¿cómo lo estás viendo? El crecimiento es la parte más difícil, porque es la variable clave de cualquier economía. Sin crecimiento no generas empleo, sin crecimiento no generas riqueza, ni vas a resolver el problema fiscal, ni vas a resolver ningún problema, ni la inflación te diría si no creces, ¿no? Porque el crecimiento es como es lo que hace mover a la economía. Pero también es el problema más difícil, porque crecimiento no lo genera el gobierno. Por más que muchos gobiernos intentan decir que ellos generan el crecimiento, en realidad el crecimiento lo genera todo el sector privado, cada persona que va y trabaja todos los días y trata de hacer su trabajo mejor y más eficientemente. Eso es el crecimiento económico, ¿no? Es la gente trabajando y produciendo más bienes y servicios. No es el Estado el que genera el crecimiento. Entonces, el Estado lo que puede hacer es generar las condiciones para que la gente produzca más
invierta más y genere más. Pero ya te das cuenta, es indirecto, con lo cual no hay una medida que genere crecimiento. Lo que sí ha hecho el gobierno hasta ahora para estimular el crecimiento ha sido bajar retenciones. Y creo que ha hecho bien en ese sentido porque la verdad es que con todos los ajustes de tarifas que hubo y con los ajustes que hay que hacer, es medio difícil pensar que este año el consumo va a estar creciendo. Por ahí crece ahora un poquito más, se le da un empuje si se le empiezan a devolver a los jubilados aquellos juicios que ganaron, ¿no? A pagarle los juicios ganados. Pero en general el consumo no va a ser el motor de la economía este año porque hay muchos ajustes haciéndose al mismo tiempo. Entonces es razonable pensar que el sector externo puede impulsar la economía y por eso me pareció razonable tomar medidas que estimularan la exportación de granos, sobre todo a fin de año, ¿no? Fausto, muy completo el análisis, te agradezco que hayas venido y nosotros te vamos a volver a invitar. No, cuando quieras. Bueno, Claudia Sochovicki, te paso al piso. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Tramo final de este programa. Gracias por esperarnos. Sergio, vamos a aprovechar que tenemos al maestro José Sciaba acá. Al que sabe. Al que sabe. Bueno, alguien Alguien tenía que sabe. tener ese rol. Sí. Pepe, Brasil, título del diario que me sorprendió. ¿No se anticipó demasiado a un buen momento? Los mercados siempre. Y le han apostado fuerte y creo que lo van a seguir haciendo. ¿Se equivocan? En el corto plazo puede ser, en el largo apuestan a una idea muy sencilla, que es que finalmente la cosa se arregle. Algo muy parecido a lo que fue Argentina 2013. La apuesta es a una idea fácil de entender, que finalmente esto se va a arreglar y cuando se arregle políticamente va a arrastrar la economía y que los precios de los activos son muy bajos. Entonces, contra eso vienen apostando. La política va a tener sus idas y vueltas fuertes. La verdad que Temer es un político audaz, ha tenido un contratiempo grande, lo cual refleja que hay una inercia que todavía sigue operando, de esta filtración que obligó a que un ministro de él diera el paso al costado. Por otro lado, tiene una agenda de gobierno, me parece, como si él estuviera con 4 años por delante. Y Sergio, ¿van a poder consolidar estos movimientos políticos, si querés, mucho más amigables con el mercado? Brasil, Argentina, lo que estamos viendo, ¿van a poder consolidarse con una posición más populista? El frente interno de Brasil es más complejo, creo yo, que el frente interno que tiene el presidente Macri. Es más complejo porque el PT tiene un líder muy fuerte que es Lula. Acá no hay un liderazgo tan claro por parte del peronismo. Y también es fuerte porque el esfuerzo que tiene que hacer el gobierno de Temer me parece es aún superior, más complejo. Es un proceso claramente, me parece a mí, ¿no? de una sofisticación mucho mayor que la que tiene que hacer Macri, entendiendo que igual acá había una bomba que están tratando de que no explote, ¿no? Sí. Pero me parece que Brasil empezaba mucho más complicado. La diferencia es que ellos tienen un mercado interno tan grande que no dependen tanto de otros países como si quizás dependemos nosotros. Es verdad, pero se está deteriorando mucho. Exactamente. Lo que pasa es que Temer está apostando al shock directamente. Claro. Me parece que ahí lo que él evalúa que gran parte del costo de ese shock se lo puede cargar a Dilma. Si no, uno no imaginaría, digamos, una apuesta tan agresiva. La verdad que lo que impresiona es cómo Temer se ha instalado ahí como si fuera el patrón de la cancha y creo que se está jugando con toda la munición que tiene. Ya le han pegado en un ala, porque esta caída rápida al ministro muestra, en el fondo, cuál es la debilidad. Hay un escándalo que sigue rodando y que se puede llevar puesto a los políticos que están en el gobierno, a sus aliados eventuales y casi a toda la clase política. La ventaja que tiene, Claudio, Temer, y esto es muy importante, lo diferencia de Macri, y es que él no va a ser presidente. Él tiene ahora un periodo, se juega todo en estos 2 años. Y eso te da una ventaja enorme, porque el costo político lo pagás vos, asumís toda la responsabilidad y en definitiva le haces un favor a toda la clase política que necesita este proceso de estabilización, de ajuste, tanto el PT como obviamente el PMDB o el PSDB. Brillante punto. Déjame ir a la introducción. Cuando empezábamos el programa, vos planteabas como un tema binario lo de la exteriorización, transparencia fiscal, blanqueo, como lo quieran llamar, porque finalmente también hay un lado político, decías vos. Claro. Es todo o nada. Sale bien y esto es buenísimo, sale mal y no sé si tenés plan B. Pero la distribución de probabilidades está muy sesgada a favor de que salga bien. Sí. Eso es lo que cambia la cosa. Yo te diría que esto es la segunda pieza de un 1-2 muy potente. El primero fue el arreglo con los holdouts, que te permite a vos acceder
al capital voluntario internacional. Que ya y es la una segunda prueba. es el blanqueo. Sí. Ya lo vimos con las provincias. Y si uno logra hilvanar los dos, te diría que, exagerando un poco, Macri ha fabricado su propio viento de cola. Entre el arreglo con los holdouts y la apertura de los mercados de capitales internacionales, el capital que vas a recibir de los multilaterales, que es fruto también de la imagen internacional muy positiva de Macri, y si le sumás el blanqueo, acá tenés una fuerza comparable, muy, muy potente, te diría casi comparable a la que benefició, por ejemplo, al gobierno de Kirchner en ese momento. Como tónica del programa, porque lo tiro sobre la mesa también, los 12 años anteriores teníamos fuertes restricciones externas de capital. No había plata. Y ahora quizás pasa lo contrario. Tenés plata, lo que no tenés es negocios. Y eso se siente en la economía real. Y lo que importa es eso, porque por más que a mí me financies y me des la plata gratis, si no tengo en qué aplicarla y no tengo negocios, si no vendo más, me complica. ¿Cómo arranca? Hoy decíamos que quizás le daban al consumo, pagándole a los jubilados, que esto los trasladen a su familia, podían incentivar el consumo. Pero si no arranca la economía real, los tiempos se agotan también. Sí, pero tenemos demasiada impaciencia. El calendario creo que nos da bastante tiempo. El segundo semestre ya empezó en planos muy claros, como puede ser las tasas de interés, las LEVAX y la política del Banco Central. Todavía no terminamos junio, todavía no empezó el segundo semestre, ahí va a haber un envío muy fuerte. El anuncio del blanqueo creo que puede operar, si se enhebra bien, en la misma dirección. Financiación hay, y por supuesto, quizás falta concretar negocios, proyectos va a haber, la obra pública se puede movilizar, es lógico, estamos hablando más de inversión que de consumo, es una sensación térmica, aunque la temperatura a la demanda agregada se la des en el mismo nivel vía consumo que vía inversión, la sensación térmica es nada que ver. El consumo es muy gratificante, la inversión uno se puede entusiasmar con el anuncio, pero si después no está contratado o ahí, no lo ve. Sergio, te dejo algo complicado, cerrando el programa. Vos hablabas de Brasil, y uno de los puntos que fomentabas a favor era que, entre otras cosas, el grupo empresariado está a favor y apoya. Claro. En Argentina hay como un divorcio en algunas declaraciones, quizás porque el empresariado viene de otra economía, de otro tipo de economía, y no sé si está acostumbrada a la que viene ahora, pero ahí la relación es más difícil. El gobierno quiere que el empresariado nuestro se comporte como si fuera un libro de Schumpeter. A mí también me encantaría que eso ocurra. El problema es que venís con una inercia de comportamientos de décadas de mala regulación, de incertidumbre macroeconómica, de problemas de todo tipo, de financieros, de proteccionismo. De mucha destrucción poco creativa. Destrucción poco creativa, está fantástico, claro. Entonces, no puedes esperar que haya una transformación, una mutación de comportamientos de personas y de organizaciones. Tenés una inercia institucional en las propias empresas. Entonces, yo creo que con el tiempo las empresas se van a ir adaptando a las nuevas reglas y el gobierno ayuda. Y yo creo que hay una tarea pendiente en materia regulatoria. ¿Cuánta regulación, a lo micro me refiero, ¿no? Ha cambiado en estos 6 meses? Y no le quito mérito al gobierno de todo lo macro que ha hecho, que ha sido muy importante. Yo creo que en la medida que lo micro también mejore y las empresas entiendan, internalicen las nuevas reglas, vas a tener comportamiento diferente. No puedes esperarlo de la noche a la mañana. Sergio, vamos a cerrar con este comentario, con tu respuesta como idea. Y después lo seguimos la semana que viene. Pepe, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por... El Papa está por todos lados, hasta en esta mesa. Acá, y a mí me salió. Pepe, muchísimas gracias. Ahora me salió de corrido. A ustedes también, muchísimas gracias por estar del otro lado. Nos reencontramos el próximo domingo en esta idea del sistema bursátil que se llama Comprovento.